Se cumplieron 60 años de John F. Kennedy. Entre tanta teoría y anomalías, ¿no hay elementos para pensar en una conspiración? Nos comparte su postura al respecto. A ver. Vamos a ver, yo tenía cuando mataron a Kennedy 8 añitos. ¿Sí? Claro. Y he seguido las teorías conspiratorias, conspiranoicas, reiteradas sobre John F. Kennedy. Algunas de las cuales son simple y sencillamente, yo creo que. Dice, si le estalla la cabeza hacia atrás, entonces quiere decir que la bala entró por el frente. Pero claro, si tú le disparas a un objeto que semeje una cabeza humana, ves que si le disparas por atrás, la diferencia de presiones causa que precisamente lo que está ahí sea la parte de atrás, sobre todo si no es una bala expansiva, en fin, hay una serie de características. Entonces la gente se cree cosas porque se cree cosas basada en datos fragmentarios. La idea de que fue un solo tirador y no 3 o 4 tiene una lógica absolutamente aplastante. Y es que quienes estuvieron en la conspiración, que hay datos que permiten suponer quién estuvo detrás de, a lo que menos te conviene es a tener a 3 o 4 que te puedan detener. Entonces, multiplicas, pero por muchísimo más del 100% tu riesgo, cuando en un operativo así tienes a 2 o 3 o 4 tiradores en medio de una multitud. ¿Por qué? Todas las teorías de la conspiración exigen que haya tiradores en medio de la multitud y que nadie en la multitud se haya dado cuenta que estaban ahí disparando unos señores. Es como muy raro. A ver, lo que es innegable y sospechoso fue que Oswald estuvo en la Unión Soviética, vivió en la Unión Soviética, era un comunista convencido, era un marxista militante, se casa con una ciudadana soviética, vuelve a los Estados Unidos con ella y hace una organización para defender a Cuba. Cuba estaba obviamente bajo asedio por Estados Unidos, primero que nada porque eran comunistas, y eso no le gustaba a Estados Unidos, luego no le gustaba que le hubieran requisado la totalidad de las empresas estadounidenses cuando se estatizó el 100% de la economía cubana, y finalmente pues en 1962 los soviéticos habían intentado poner una instalación de lanzamiento de misiles nucleares apuntando a Estados Unidos en la isla de Cuba. Y los estadounidenses los vieron y hubo lo que se llamó la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que fue cuando hubo el verdadero bloqueo a Cuba, cuando hubo un bloqueo naval para impedir que los rusos siguieran metiendo material y misiles a Cuba. Y hubo un enfrentamiento entre Kennedy y Khrushchev, y Khrushchev se retiró. Khrushchev decidió retirarse. Lo que dicen los diplomáticos estadounidenses es que tenían un concurso de mirarse fijamente y el que parpadeó fue el otro. El que parpadeó fue Nikita Khrushchev, que no se atrevió a arriesgar el enfrentamiento nuclear. Khrushchev era bastante más listo que Putin, hay que decirlo. Entonces, había este enfrentamiento, la Guerra Fría estaba en su momento más caliente. Estados Unidos y la Unión Soviética hacían pruebas nucleares constantemente, tratando de ser mejor que el otro. Estaba la carrera espacial, aparte de la carrera armamentista, y Harvey Oswald fue a la embajada soviética en México. Siempre he comentado yo que los soviéticos nunca financiaron ni apoyaron las guerrillas en México, porque México era la plataforma de entrada de todos sus espías y operativos a los Estados Unidos. Si México hubiera roto relaciones diplomáticas con la Unión Soviética o con Cuba por estar promoviendo las guerrillas, pues se habrían quedado sin una base de operaciones importantísima, que es el edificio que hoy es ahí en la avenida de Chapultepec, donde hoy es la embajada rusa en México. Harvey Oswald estuvo unas semanas antes en la embajada soviética en México. ¿Por qué? Nunca se supo, nunca se explicó, nadie dio explicaciones. No creo que las
desclasificaciones de material soviético hayan dado frutos sobre qué relación tenía Lee Harvey Oswald con la Unión Soviética, porque además no fue con su esposa, no fue porque su esposa tuviera que arreglar sus papeles, no, fue él solo. Es de sospecharse que es una operación de la Unión Soviética. Todas las operaciones de la Unión Soviética son de una o dos personas, donde el que actúa como ejecutor es uno. Tenemos el caso de los Skripal en Inglaterra recientemente, cuando mataron al otro, el T de Polonio. Tenemos otros intentos de asesinato que se han organizado, porque siempre tienen un operativo. ¿Para qué te arriesgas con dos? En el caso de los Skripal fueron dos los agentes, pero el que aplicó el veneno fue uno, es un solo operativo. ¿Qué es lo más razonable y posible? Que efectivamente la Unión Soviética haya tenido algo que ver en el asesinato de Kennedy. Más que el FBI no tenía ninguna razón, ningún motivo. Kennedy no estaba en disonancia con el zeitgeist del momento en los Estados Unidos, al contrario, lo incorporaba plenamente la idea de la familia, la idea del anticomunismo, la idea de la superioridad estadounidense. Había lanzado la carrera espacial y la llegada del hombre a la luna para derrotar a los malvados comunistas, había bloqueado a Cuba, había promovido ya algunos golpes de Estado y movimientos en América Latina para parar al comunismo. Las empresas estaban felices, la economía estaba bien. No hay ningún motivo de que alguien dentro de Estados Unidos dijera, vamos a matarlo, nos conviene matarlo. Y el otro elemento es que generalmente los asesinos estos son solitarios y tienen motivaciones de las más raras del mundo. El hombre que mató a Lennon, o el que disparó contra Ronald Reagan, por ejemplo, el que disparó contra Ronald Reagan era para que Jodie Foster se fijara en él. Es decir, disparar contra otra persona, si no eres un asesino profesional, es algo que sacas de procesos mentales muy peculiares que evidentemente operaron en el caso de Oswald. Entonces, que haya tenido que ver la Unión Soviética, pero que no lo haya mandado directamente, es posible. Que hubo más de un tirador es absolutamente irracional y además no hay ninguna evidencia al respecto. Evidencia. Es decir, del rifle de Oswald sí tenemos evidencia, ahí estaba el rifle, de las balas que tenía el rifle tenemos evidencia, son el mismo calibre y estriado de las balas que golpearon a Kennedy y al gobernador Connally. Que si una bala no se comportó como yo me gustaría que se comportara, y entonces eso demuestra una conspiración de 2,000 personas dentro del gobierno de los Estados Unidos para matar a su presidente, no lo veo razonable, no hay ningún indicio sólido de esto. Solo hay lo que siempre tienen los conspiranoicos, pequeños datos aislados que si los juntas interpretándolos de cierta manera, ahí hubo algo. Por ejemplo, estaba el hombre del paraguas. El hombre del paraguas es uno de los grandes personajes de la película de Zapruder, que es la única película donde se ve el momento de los tiros, de los disparos contra John F. Kennedy. Y el hombre de la sombrilla era un gran misterio hasta que hace poco apareció. Y tú disparaste. No, yo estaba con la... ¿Y por qué estabas con la sombrilla? Por el calor, por el sol. O sea que la estaba usando de sombrilla y no de paraguas. ¿Por qué la tenías abierta? Pues porque así evitaba yo el sol. Es decir, la sobreinterpretación de datos pequeños es la esencia misma de la conspiranoia. Y en el caso de Kennedy, durante 60 años, hemos oído todo tipo de conspiraciones y todas ellas con absolutamente cero evidencias sólidas a favor. Lo que hay son interpretaciones. Yo estoy interpretando el viaje de la estancia primero, durante mucho tiempo, de Oswald en la Unión Soviética y luego su visita a la embajada soviética en México, le estoy interpretando como que algo pueden haber tenido que ver, pero tampoco estoy seguro, tampoco me atrevería a decirlo con certeza. Me parece una hipótesis razonable, pero sin evidencias no pasa de allí. Y eso pasa con todas las teorías conspiranoicas que ha habido. No hay balas de otro calibre, no hay balas de otro estriado, no hay nada.
Lo más extraño es el asesinato de Oswald esa misma tarde, no, al día siguiente, perdón, cuando lo van a trasladar. Lo trasladan sin ninguna seguridad, porque así se hacían las cosas en aquel entonces. Y un sujeto que era un matón, verdadero matón, decide meterle un tiro a Oswald para evitarle a la señora Kennedy el dolor de un juicio en contra de Oswald por el asesinato de Kennedy. Y le mete un tiro más certerísimo a Oswald porque con un solo disparo lo mata. Ese es el personaje más raro del mundo. Nunca habló, se comió, ya estaba enfermo de cáncer, le metió el tiro a Oswald, lo detuvieron, lo condenaron por asesinato y murió de cáncer en la cárcel unos pocos años después, sin jamás hablar. La gran mayoría de las conspiraciones que son reales, te enteras de ellas después. Y mientras más personas participan en una conspiración, más te enteras, es más fácil que te enteres. Las operaciones verdaderamente secretas se tienen que llevar a cabo con que lo sepa muy poca gente, porque cuando muchas personas están al tanto de una conspiración, siempre hay uno que afloja la lengua. Es el viejo truco de si quieres que un secreto se conserve, solo lo deben conocer 2 personas y una de ellas tiene que estar muerta. Todos los secretos se conocen. 60 años después, que no haya salido nada extremadamente interesante, relevante, que indique la conspiración, a mí me parece bastante tiempo como para decir hubo cosas raras, pero la conspiración de muchos tiradores o la conspiración de grandes grupos de interés dentro de los Estados Unidos, o la mafia, o el FBI, o la CIA no puede operar en Estados Unidos, o cosas por el estilo, no tienen ningún fundamento. Podría alguien encontrarle lógica, pero nada más lo convierte en una hipótesis y no pasa de ser una hipótesis.